Ahora vamos a ver abdomen agudo, uno de los principales motivos de consulta a emergencia. El abdomen agudo es un síndrome cuyo síntoma principal es el dolor abdominal. Es un dolor abdominal de aparición repentina, puede o no tener irritación peritoneal, pero que motiva la consulta. Y estas son las tres características que definen al abdomen agudo. Debe haber dolor abdominal, que es agudo, repentino, y debe ser lo suficientemente intenso para motivar la consulta médica. Esta es la definición de abdomen agudo. Entonces, conjunto de signos y síntomas caracterizados principalmente por dolor abdominal de aparición brusca. Esto podrá ser de origen intra o extra abdominal y podrá tener resolución médica o quirúrgica. Entonces aquí tenemos dos grandes grupos de abdómenes agudos, los médicos y los quirúrgicos. El abdomen agudo quirúrgico, ¿sí?, tiene la definición que ya vimos, pero tiene una urgencia tal que debe ser resuelto dentro de las siguientes 6 horas. ¿Sí? Por supuesto, resuelto en forma quirúrgica. El abdomen agudo médico se define como abdomen agudo, pero puede esperar su resolución hasta dentro de 7 días, por lo que las gravedades implícitas en estas definiciones son diferentes. Uno es una urgencia inmediata y otro es una urgencia mediata. Si vemos en pacientes menores de 50 años, el motivo de consulta de abdomen agudo, fíjense, representa el 10% de las consultas a emergencia, ¿sí? Entonces, ¿sí?, en menores de 50 años, dolores inespecíficos y apendicitis. En mayores de 50 años, sí, hay más apendicitis, pero aquí la colecistitis es el motivo de consulta en términos de abdomen agudo más frecuente. ¿Cómo es el prototipo del abdomen agudo de índole quirúrgica? El dolor es muy intenso, puede ir acompañado de un cuadro infeccioso, con fiebre, con sepsis, hipotensión, leucocitosis, signos peritoneales como abdomen en tabla, ¿sí?, pero el paciente habitualmente llega en situación grave. El prototipo de abdomen agudo médico puede ser muy doloroso, pero el paciente se lo ve relativamente bien. El abdomen no suele tener signos de irritación peritoneal, ¿sí?, no suele haber leucocitosis y la imagenología es normal. Estos dos son prototipos. Hay circunstancias, ¿sí?, donde esto puede variar. Vamos a ver las causas más comunes de abdomen agudo. Causas frecuentes de abdomen agudo quirúrgico: apendicitis aguda, enfermedad biliar, úlcera perforada, pancreatitis aguda, enfermedad diverticular, obstrucción intestinal, hernias estranguladas, isquemia intestino-mesentérica, hernias diafragmáticas, embarazo ectópico roto, vólvulos, cánceres digestivos complicados. Causas de abdómenes agudos médicos: cetoacidosis diabética, la acidemia genera dolor abdominal, ¿sí?, cirrosis o peritonitis bacteriana espontánea, gastroenteritis, folículo de Graf roto, dismenorrea, infarto de miocardio de cara diafragmática, que se refiere como dolor abdominal, enfermedades pulmonares de base pulmonar que se viven como dolor abdominal, cólicos renales, porfirias, anemias hemolíticas que dan dolores abdominales muy importantes y algunas intoxicaciones. La insuficiencia renal aguda, el síndrome urémico, también es una causa frecuente de abdomen agudo. Vamos a ver un poco de anatomía y fisiología del dolor abdominal. ¿Sí? El dolor abdominal, como ya dijimos previamente, puede ser visceral, somático o incluso ser referido. ¿Sí? El dolor abdominal, ¿cuáles son las estructuras que duelen? La pared, el peritoneo, los mesos, las vísceras, las arterias. ¿Sí?
las vísceras sólidas no tienen receptores de dolor. Aquí tienen el plexo solar, el plexo celíaco, ¿no? Con los ganglios celíacos, y como ven, donde torácica, ¿sí? De la 9 a la 7, ¿sí? Hasta la 10, hasta la 12 y hasta el lumbar 2, todas estas metámeras forman parte, ¿sí? Del plexo celíaco con aferencias y eferencias. Es decir, esto va a llevar información vegetativa, va a llevar información motora, va a recoger información sensitiva. Y es por eso que el dolor visceral que entra por el plexo solar, plexo celíaco, va a entrar por múltiples metámeras y por eso va a ser difuso, diferente al dolor somático que se va a transmitir a través de los espinotalámicos por una metámera. Y esto explica también por qué el dolor visceral no solo es difuso, sino va acompañado de síntomas vegetativos, porque comparten estaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces el dolor visceral o profundo, como ya dijimos, ¿sí? Las vísceras huecas responden a la distensión y a la tracción y es difuso, a menudo en lugares diferentes de donde se originó el dolor, poco localizado y acompañado de síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, hipotensión, sudoración. El dolor somático puede ser, ¿sí? Por compromiso del peritoneo parietal, el meso, el diafragma o la piel que corresponde al abdomen. Es bien localizado, intenso, bien, y va vehiculizado por las vías somáticas, por los espinotalámicos. El dolor referido, ¿sí? Se debe a la génesis de los nervios somáticos y esta teoría por la que entran por múltiples metámeras, como ya explicamos, y los dolores se pueden referir a múltiples lugares. Típicamente el dolor renal se irradia hacia la zona inguinal, ¿sí? El dolor hepático puede irradiarse al hombro por distensión de la cápsula hepática, bueno, y así mucho más que vamos a ir describiendo a medida que transcurre el módulo. Abdómenes agudos viscerales, ¿sí? Recuerden, el dolor se desencadena por las terminaciones nerviosas tipo C, que están en las vísceras, por distensión de la víscera. Es sordo o quemante, intenso, poco localizado, difuso, acompañado de síntomas vegetativos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El plexo celíaco está aquí y hacia ahí se va a referir el dolor biliar, pancreático, estómago y duodenal. El plexo mesentérico, ¿sí? Va a recoger información del intestino delgado y colon derecho. Y el plexo hipogástrico, ¿sí? El resto del colon, recta, vía urinaria, ovario y útero. Entonces, estas vísceras, los dolores, en principio se van a localizar en estos lugares, ¿sí? ¿Qué pasa con los dolores somáticos? ¿Sí? Por ejemplo, el compromiso de peritoneo parietal. Recuerden que según la ley de Stokes, ¿sí? Cada vez que se irrita una serosa, en este caso el peritoneo, ¿sí? Genera espasmo o contractura o rigidez, ¿sí? De un músculo aledaño a esta zona irritada. Es por eso que la irritación peritoneal va a generar contractura de la pared anterior del abdomen. Nos pasa lo mismo cuando se irritan las meninges y generan contracturas de los músculos del rasquis. Nos pasa lo mismo cuando se irritan las pleuras y genera el signo de Raynaud, contractura de los músculos paravertebrales. ¿Sí? Entonces, dolores, ¿sí? Características de los diferentes dolores según su origen, ¿sí? Dolor de estómago o lóbulo izquierdo del hígado empiezan aquí y se pueden referir, ¿sí? Hacia, ¿sí? El lado izquierdo. Epiplón delgado, ¿sí? Se van a empezar en la zona umbilical, ¿sí? Sigmoides vejiga va a doler en la zona hipogástrica, vesícula va a doler en el hipocondrio derecho, colon derecho y apéndice va a doler en el flanco o hipocondrio fosa ilíaca derecha, el sigmoides en la fosa ilíaca izquierda. El dolor referido
ya comentamos que tiene que ver con cómo entra el estímulo doloroso por diferentes metámeras o por múltiples segmentos medulares, ¿sí? Incluso puede haber dolor abdominal de origen extraabdominal, infartos cardíacos, neumonías, embolias pulmonares, neumotoras, exofagitis, rupturas esofágicas, empiemas. Todo esto puede dar abdomen agudo. Recordemos que el abdomen agudo es dolor abdominal de origen brusco, de iniciación brusca, ¿sí? De causa abdominal o extraabdominal, y que genera o motiva la consulta. Esto no necesariamente tiene que tener un origen intraabdominal, y esto podrá ser médico o quirúrgico. Incluso abdómenes agudos de origen neurogénico, radiculitis o radiculopatías, tóxico, metabólico, y aquí dijimos la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal con síndrome urémico. Entonces vamos a ver algunos dolores referidos, ¿sí? El dolor de infarto miocárdico, sobre todo de carga diafragmática, se irradia hacia epigastrio, ¿sí? El dolor pancreático se irradia en hemicinturón, al igual que el dolor por disección de aorta abdominal, ¿sí? El dolor pleural derecho o izquierdo hacia hipocondrio derecho o izquierdo, ¿sí? Las vías urinarias desde la fosa lumbar derecha o izquierda hacia la zona inguinal. Y vamos a ver cuáles son los principales patrones clínicos de los abdómenes agudos, ¿sí? Debemos conocer los signos de irritación peritoneal, porque cuando hay irritación peritoneal, salvo excepciones, debo pensar en un abdomen agudo de origen quirúrgico, ¿sí? Al menos pensarlo y descartarlo. Entonces, vamos a ver qué es defensa, contractura, dolor de descompresión y ausencia de ruidos hidroaéreos son inicialmente signos que me deben hacer pensar en que hay compromiso peritoneal, ¿sí? La peritonitis puede ser infecciosa, puede ser química, puede ser por irritación. Recuerden que el jugo gástrico, la presencia de sangre en el peritoneo, la presencia de aire, de líquido biliar, todo esto genera irritación peritoneal. Entonces, signos de irritación peritoneal. El primero que vamos a ver es contractura. La contractura es totalmente involuntaria. Podrá ser localizada, podrá ser generalizada, pero voy a tener los músculos de la pared anterior del abdomen contracturados. Es una contractura dolorosa, el abdomen pierde la movilidad respiratoria, ¿sí? Se reconoce como un abdomen en tabla y es imposible palpar, ¿sí? Dado la intensa contractura de estos músculos. Vuelvo a repetir, es una rigidez involuntaria. Existe una maniobra, se llama maniobra de Giudice y San Martino, o palpación ano-parieto-abdominal, ¿sí? Si una mano realiza un tacto rectal, la estimulación del esfínter rectal puede generar relajación de la pared anterior del abdomen y permitir que la otra mano palpe e identifique la zona comprometida o dolorosa. Sensibilidad y defensa. La defensa es una contracción muscular voluntaria, no es necesariamente patognomónica de la irritación peritoneal, ¿sí? La ausencia de ruidos hidroaéreos es bastante característico porque el intestino se paraliza, hay un hilio debido a la irritación peritoneal, así que el paciente tiene ausencia de ruidos hidroaéreos y ausencia de eliminación de gases. El dolor abdominal al caminar o el dolor con el taconeo, ¿sí? Signo de Merkel, esto se da porque cuando el paciente se mueve, las vísceras se mueven y esto mueve el peritoneo y genera dolor. Es una forma de estudiar el signo del rebote. El signo del rebote clásicamente se estudia con dolor a la descompresión y lo que uno busca es mover bruscamente el peritoneo y esto da un dolor muy intenso. Entonces, con 3 dedos se presiona suavemente, pero luego se descomprime violentamente, ¿sí? Y el paciente puede sentir dolor cuando se presiona, pero cuando se descomprime rápidamente el dolor es insoportable. El dolor a la descompresión localizada recibe el nombre de signo de Blumberg y lo vamos a localizar. Blumberg
en fosa ilíaca derecha, y el dolor a la descompresión generalizada en el abdomen recibe el nombre de signo de Guénon de Mussy. Bien, recuerden, a veces la percusión incluso del abdomen, ¿sí?, puede generar este signo, es decir, signo del rebote o dolor a la descompresión. Cuando tengo signos de irritación peritoneal localizado en fosa ilíaca derecha, debo pensar en apendicitis aguda, ¿sí?, en hipocondrio derecho en colecistitis y en fosa ilíaca izquierda en proceso diverticular. Vamos a ver algunas características de algunos abdómenes agudos quirúrgicos, ¿sí? El abdomen agudo quirúrgico lo podemos dividir en inflamatorio, en isquémico, en obstructivo, y vamos a ver algunos prototipos. Abdomen agudo inflamatorio, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, el dolor es intenso, inicia bruscamente, el paciente básicamente no se mueve porque le duele mucho al moverse, porque tiene irritación peritoneal, taquicardia, fiebre, ¿sí? Hay defensa y contractura en la zona localizada, hay signos de irritación peritoneal y puede haber Bloomberg positivo o incluso Guénon de Mussy. El abdomen agudo perforado, aquí se perforó una víscera, ¿sí? Esto puede ser de origen traumático o puede ser, por ejemplo, por una úlcera gastroduodenal. El dolor es tremendo, es brutal, como una puñalada, y va aumentando. Hay taquicardia, taquipnea, contractura generalizada, abdomen en tabla. Puede haber signo de Guénon de Mussy, puede haber ausencia de matidez hepática, signo de Chaubert, ¿sí? Abdomen agudo obstructivo. Aquí hay un hilio, esto podrá ser funcional, hay parálisis, o podrá ser obstructivo, hay una compresión. El hilio mecánico u obstructivo genera mucho dolor, el hilio funcional no tanto. Ambos generan distensión abdominal, ambos generan ausencia de ruidos hidraéreos en etapas finales, importantes vómitos que irán variando según la altura de la obstrucción. La distensión abdominal, los vómitos, ¿sí?, y el dolor son las características de los abdómenes agudos obstructivos, con algunas diferencias según sea una obstrucción mecánica o una obstrucción funcional. Abdomen agudo hemorrágico. La hemorragia digestiva no genera dolor. Cuando hablamos de un abdomen agudo hemorrágico, hablamos de que se rompió una víscera y tengo un hemoperitoneo. Es decir, no es una hemorragia digestiva. Aquí hay ruptura de vasos, ruptura de hígado, que podrá ser traumático o el paciente podrá tener una lesión hepática o esplénica de otro origen. Hay mucho dolor, el paciente suele tener un colapso vascular, es decir, una hipotensión con shock, palidez, frialdad, ¿sí? Si uno hace una punción abdominal va a obtener sangre. Esto es un abdomen agudo quirúrgico urgente. Y el abdomen agudo vascular o oclusivo o isquémico, aquí hay, ¿sí?, compromiso de la circulación, ya sea por embolia o por oclusión ateromatosa. El paciente puede tener una isquemia intestino-mesentérica. El dolor es intenso, violento, aumenta si el paciente come, es común la diarrea sanguinolenta, el shock, la palidez, ¿sí? Hay una ocultación con ausencia total de ruidos hidroaéreos y al tacto rectal podría obtenerse sangre. El abdomen agudo quirúrgico de la apendicitis lo vamos a comentar por su frecuencia, ¿sí? Es el abdomen agudo quirúrgico más frecuente. La mitad de los pacientes van a tener la tríada de Murphy. No hay un elemento clínico patognomónico, ¿sí?, pero sí hay algunas características importantes, ¿sí? Hay que diferenciarlo de un folículo roto, de un compromiso tubovárico, de infecciones urinarias. Entonces, es característico el dolor, ¿sí?, el punto doloroso, el punto, ¿sí?, de McBurney, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a obtener? Desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, ¿sí?, en la unión de los dos tercios externos, ese es, ¿sí?, en la unión del tercio externo, ese es el punto de McBurney.
Según la localización del apéndice, podrá estar, ¿sí?, en la unión de los dos tercios internos, se llama punto de Morris, o incluso en una línea bi-ilíaca, ¿sí?, por fuera de los rectos, puntos de Morris. Este se llama triángulo apendicular, ¿sí? Y en ese triángulo puede doler. El punto de McBurney es el más conocido, pero existen estos otros puntos. Esta maniobra es bastante útil si uno no está seguro si esto es apéndice o es ovario, qué sé yo. Si uno comprime la fosa ilíaca del lado izquierdo, aumenta la presión en la luz del colon que se transmite hacia el otro lado, aumenta la presión en el ciego y el ciego comprime el apéndice. O sea, comprimo el lado izquierdo y duele el lado derecho. Esto se llama signo de Robson y es bastante útil. El signo del obturador es cuando el apéndice es un apéndice más bien pelviano y hay dolor pélvico a la rotación interna del muslo. El signo del iliozoas es dolor con la extensión, ¿sí?, de la cadera. Y el signo de Dunphy es incremento del dolor en la fosa ilíaca derecha con la tos. Todos estos signos podemos ver. Recuerden que el apéndice tiene múltiples variaciones anatómicas, entonces por eso es interesante conocer varias características. La tríada de Murphy dijimos que está presente en el 50% de los casos, dolor abdominal con las características que ya conocemos, náuseas, vómitos y fiebre. La apendicitis aguda puede presentarse como la cronología de Murphy en términos de dolor. Dijimos que 15% de los casos lo va a hacer. Empieza con un dolor visceral, periumbilical o epigástrico, con náuseas, vómitos, y esto es debido a la distensión abdominal. Pero posteriormente, pasado algunas horas, este dolor visceral pasa a ser somático, localizado en la fosa ilíaca derecha. Y esto se debe a que en este momento ya hay irritación peritoneal en ese lugar. Entonces, empieza en epigastrio o en zona umbilical y horas después se localiza en fosa ilíaca derecha. Empieza como dolor visceral y posteriormente es un dolor somático por compromiso peritoneal. Esta es la famosa cronología de Murphy. Abdomen agudo por enfermedad litiásica biliar, ¿sí? Bueno, es un motivo de consulta muy frecuente. Habrá que diferenciar si se trata de un cólico biliar, de una colecistitis aguda, de una colangitis o una pancreatitis. A veces estos síndromes se parecen o se confunden, ¿sí? En la colecistitis aguda hay dolor en epigastrio, es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? El dolor es tipo cólico acompañado de náuseas y vómitos. Localizado en hipocondrio derecho, puede haber algo de defensa, ¿sí? En el laboratorio, la bilirrubina, la fosfatasa, pueden hacer sospechar coledocolitiasis, y el tratamiento, en principio, sostén antibióticos y programar la colecistectomía. Es decir, esta está en el medio entre el abdomen agudo quirúrgico y médico, ¿sí? No todos los abdómenes agudos son tan claros, hay circunstancias, ¿sí?, que pueden empezar siendo médico y transformarse en quirúrgico, o que pueden ser quirúrgicos pero se pueden retrasar y planear. Este es un ejemplo. La colecistitis aguda, ¿sí?, puede planearse como quirúrgico. Otro características, como dijimos, de las colecistitis, más en mujeres, dolor en la parte superior del abdomen, tienen historia de enfermedad biliar, ya vienen con cólicos hace tiempo, pueden tener la vesícula palpable y eventualmente estar con ictericia. Ya hablamos de esto. Bueno, típicamente pueden tener Murphy positivo y habrá que pedir ecografía para confirmarlo, ¿sí? La cirugía es urgente, pero no necesariamente hoy. Entonces, vuelvo a repetir, esto entra dentro de los grises de los abdómenes agudos, entre quirúrgico y médico. No lo tengo que operar en las siguientes 6 horas, pero lo tengo que operar en los próximos días. La colangitis, aquí ya hay compromiso, ¿sí?, síndrome coledociano, ¿sí?, compromiso del colédoco, hay una obstrucción, ¿sí?, y la colangitis aguda
¿sí? Hay dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, hay fiebre e ictericia. Eso quiere decir, ¿sí?, que hay una obstrucción, eso explica la ictericia, y la fiebre implica que hay infección. Entonces la colangitis aguda es un proceso obstructivo de la vía biliar con infección de la vía biliar, ¿sí? La colangitis aguda hay que desobstruir el sistema biliar rápidamente porque tiene una mortalidad elevada. La pancreatitis aguda. Hay muchas causas de pancreatitis. Sin lugar a dudas, la de origen biliar es la más común, pero puede ser por hipertrigliceridemia, por etilismo, por corticoides, puede ser autoinmune. El dolor es brusco en cinturón o hemicinturón, es decir, desde epigastrio se irradia, ¿sí?, hacia los hipocondrios derecho o izquierdo, mucho más comúnmente el izquierdo, acompañado de náuseas y vómitos. El paciente suele estar muy dolorido, a veces inestable, hipotenso, ¿sí?, con hilio, silencio abdominal sin ruido hidroaéreo, lipasa elevada, amilasa elevada. El tratamiento es inicialmente médico. Y una vez que la situación pancreática mejora, si el origen es biliar, hay que hacer la colecistectomía. Entonces este es otro abdomen agudo médico, pero que tiene resolución quirúrgica diferida. La etiología biliar es la más frecuente, como ya dijimos. El dolor está en barra o en cinturón o hemicinturón, es muy característico. Vómitos muy frecuentemente, ¿sí? Y siempre buscar la causa biliar. Estos pacientes deben internarse. Ahí viene el dolor en hemicinturón, bien característico, ¿sí? El signo de Mayo es dolor en el punto costomuscular. Y cuando las pancreatitis son hemorrágicas muy graves, pueden aparecer, ¿sí?, el signo de Cullen y el signo de Turner, que son expresión de hemorragia peritoneal en los flancos o periumbilical. Cuando pensamos en diverticulitis, otro abdomen agudo médico, quirúrgico que está ahí en el medio. Bueno, ¿sí?, es como una apendicitis, pero localizada del otro lado, del lado izquierdo. O sea que la semiología se parece en ese aspecto, ¿no? Aparecen pacientes más bien de edad, ¿sí? El dolor es en fosa ilíaca izquierda, puede haber signos de irritación peritoneal y fiebre. Oclusión intestinal, ¿sí? Cuando se ocluye el intestino delgado, esto suele obedecer a bridas. La brida es unión entre asas intestinales que pueden generar oclusión, ¿sí?, adherencias, hernias, ¿sí? El dolor es brusco, acompañado de vómitos. Mientras más baja sea la oclusión, los vómitos pueden pasar a ser fecaloides. Hay ausencia de expulsión de gases, ¿sí? El intestino se dilata, secuestra líquido, así que puede haber hipovolemia por secuestro de líquido, y en principio habrá que poner una sonda nasogástrica, reponer volumen, corregir, antibióticos, y eventualmente se decidirá la cirugía. Aquí pueden ver un hilio con los niveles hidroaéreos. La úlcera perforada. Recuerden que si yo tengo una úlcera y esta úlcera sangra, genera una hemorragia digestiva, pero la hemorragia digestiva no suele doler, por lo que no es un abdomen agudo, es una emergencia de otra índole. La úlcera perforada se perfora, sale líquido gástrico a la cavidad abdominal y tengo una peritonitis química. Esto es un abdomen agudo perforado. El dolor es epigástrico, intenso, puede incluso acompañarse de hipotensión y síncope. El paciente se encuentra inmóvil por el dolor, ¿sí? Va a haber signo de Chauvert, pérdida de la matidez hepática por la perforación y la entrada de aire al peritoneo. Se puede ver en una placa de tórax de pie el signo de Popper. Bien, y estos pacientes claramente tienen indicación quirúrgica inmediata. Aquí se puede ver una perforación. Las lesiones vasculares, ¿sí? El abdomen agudo isquémico es una emergencia quirúrgica. Si bien es poco frecuente, es muy grave. Hay que pensar en anciano, en paciente con enfermedad vascular previa, en paciente con antecedentes de tromboembolias o en cardiopatías. El abdomen agudo ginecológico, ¿sí? Embarazo ectópico,
entre las 6 y 12 semanas de embarazo o en ruptura de un fólico de Graf, dolores bruscos, en hipogastrio, con compromiso hemodinámico porque hacen un hemoperitoneo muy importante, ¿sí? Sensibilidad a la movilización de los anexos, si se hace un tacto vaginal y se mueve el cuello del útero duele y el tratamiento es quirúrgico de urgencia, ¿sí? El quiste ovárico complicado, hay dolor abdominal, no tiene muchos síntomas digestivos, puede haber dolor a la palpación genital. La ecografía en este caso es muy útil y el tratamiento, dependiendo de las características del paciente, si está compensado, podrá ser médico y esperar. Si se complica o hay hipotensión arterial, pasará a ser quirúrgico. Como ven, los abdómenos quirúrgicos, algunos son muy claros, ¿sí? Donde el paciente necesita cirugía inmediata antes de las 6 horas y algunos se encuentran en el medio, entre médicos y quirúrgicos. Vamos a ver ahora algunas de las causas de abdomen agudo médicos más frecuentes, ¿sí? Las afecciones torácicas, infarto, pericarditis, neumonías basales, tromboembolismo de pulmón o complicaciones de la base de la pleura van a referir y va a doler el abdomen, por lo que habrá que descartar, ¿sí?, como abdomen agudo médico. Aquí el tratamiento es de la causa que lo originó. Afecciones metabólicas, ¿sí? Hay 2 afecciones metabólicas que generan dolor abdominal agudo y que se presentan como abdomen agudo. Hay muchas, pero 2 muy frecuentes: la cetoacidosis diabética y la insuficiencia renal aguda. Son las que vemos como abdomen agudo más frecuente, pero también la insuficiencia suprarrenal, las porfirias, ¿sí?, pueden presentarse a pesar de que son mucho menos frecuentes. Otras afecciones abdominales de tratamiento médico: el cólico renal, el cólico nefrítico, las pancreatitis agudas, dijimos que están ahí en el medio, ¿sí?, las vasculitis, las púrpuras, algunos lupus, ¿sí?, algunas complicaciones del lupus. Bueno, abdomenes agudos médicos también, los trastornos psiquiátricos y algunas afecciones neurológicas como meningitis, tétano, herpes zóster. La causa más frecuente de abdomen agudo médico: gastroenteritis, dolores ginecológicos, cólicos biliares, intestinales, ureterales, ¿sí? Son las causas de abdomen agudo que más frecuentemente consultan a la guardia. Breve repaso, ¿sí? Signos que me hace pensar en abdomen agudo quirúrgico: contractura involuntaria, es decir, contractura abdominal, distensión asimétrica, percusión dolorosa, dolor a la descompresión, hipersensibilidad abdominal, abdomen inmóvil o tumor palpable. Signos que me hace pensar, ¿sí?, en abdómenes agudos quirúrgicos, ¿sí? Ausencia de ruido aéreo, borramiento de la matidez hepática, o signo de Joubert, fiebre, ¿sí?, el paciente esté comprometido, palidez tipo terrosa, alteración al tacto vaginal o rectal, o dolor al tacto vaginal rectal, distensión asimétrica, ¿sí?, matidez de declive que cambie, ¿sí?, con las posiciones, taquicardia. Algunas características que repasamos: apendicitis, recuerden que empieza con dolor periumbilical y luego en fosa ilíaca derecha, cronología de Murphy. El paciente va a tener defensa, eventualmente contractura y dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, el signo de Robson, dolor a palpación en la fosa ilíaca izquierda y duele del lado derecho. Colecistitis, ¿sí?, el dolor, ¿sí?, es en epigastro y se va hacia hipocondrio derecho. Puede tener dolor y sensibilidad en la zona y signo o maniobra de Murphy positiva y eventualmente vesícula palpable. Los vómitos suelen mejorar el dolor. Pancreatitis, dolor intenso, terebrante, ¿sí?, que parte del epigastrio periumbilical en cinturón o en hemicinturón, ¿sí?, muchos vómitos, fiebre, shock, y si hay hemorragia, signo de Turner y de Cullen, ¿sí? Úlcera perforada, ¿sí?, el dolor súbito, intenso en epigastrio y se puede irradiar a hombros, ¿sí?, y aquí voy a tener también signo de Joubert positivo. Diverticolitis, parecido al apéndice pero del lado izquierdo, entonces dolor en fosa ilíaca y flanco izquierdo, muy intenso, ¿sí? Obstrucción intestinal, dolor abrupto, muy intenso, tipo cólico,
distensión abdominal y posteriormente, si hay parálisis o hilio paralítico, inicia con ruido de lucha y después ausencia de ruido hidrero y de eliminación de gases. El vólvulo, que no deja de ser un tipo de obstrucción, ¿sí? Tengo dolor localizado en la zona periumbilical y una distensión asimétrica clásicamente, ¿sí? Un aneurisma que tenga fuga de sangre, porque si el aneurisma se rompió, tengo un shock hipovolémico, la sangre irrita el peritoneo, voy a tener dolor por irritación peritoneal en la zona, en flancos y en la zona de la espalda, náuseas, vómitos y eventualmente el aneurisma palpable y un soplo. Cólico biliar, dolor en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho, bastante característico. El abdomen en este caso está blando, sin defensa, tengo vómitos y los vómitos mejoran el dolor, ¿sí? La salpingitis es la inflamación de las trompas de Falopio, es bastante frecuente, duele en la zona del punto tubo ovárico, puede haber náuseas, vómitos e incluso, ¿sí? Abdomen en tabla. El embarazo ectópico, ¿sí? Recuerden que es una emergencia quirúrgica porque es un tipo de abdomen agudo ginecológico pero con hemorragia, así que pueden aparecer el signo de Cullen, es decir, cualquier hemorragia peritoneal, shock, hipotensión, ¿sí? Así que estos pacientes son una emergencia quirúrgica. La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, es un abdomen agudo de índole médico, ¿sí? Donde a la movilización de los anexos del cuello del útero genera dolor. La ruptura del quiste ovárico duele en hipogastrio, sordo, vómitos, algo de febrícula, no todos se operan. El dolor por cálculo renal es en la fosa lumbar, derecha o izquierda, que se irradia hacia los genitales o hacia la zona inguinal, puede ir acompañada de fiebre, puño, percusión positiva. La ruptura esplénica genera un shock hipovolémico con un abdomen agudo en tabla. La peritonitis siempre depende de la causa que la genere, pero va a tener el abdomen en tabla, con falta de movimiento respiratorio y signo de Bloomberg o de Guénon-de-Mussy positivo. Aquí tienen algunos signos y a qué proceso se asocia. El signo de Cullen y de Turner son equimosis en el ombligo o en los flancos y esto es hemoperitoneo. Puede ser por pancreatitis o por otra causa. El signo de Kerr es dolor a la irradiación del hombro izquierdo y esto es ruptura de vaso cólico renal. Signo de Murphy, interrupción en la inspiración cuando se comprime la vesícula en la colecistitis o maniobra de Murphy, ¿sí? El signo de Romberg es dolor en la cara interna del muslo hasta la rodilla, ¿sí? Y esto es una hernia encarcelada. El signo de Bloomberg ya lo conocemos, el signo del rebote, dolor a la descompresión, ¿sí? Choque del talón, el signo de Merkel es compromiso o irritación peritoneal cuando el paciente le pide que se ponga en punta de pies y que baje fuerte sobre los talones. El signo de Robson ya lo nombramos, ¿sí? Compresión de la fosa ilíaca izquierda y dolor del lado derecho en la apendicitis. El signo de Balance es matidez a la percusión en el flanco izquierdo, ¿sí? Y que desaparece con los cambios de posición. Esto es irritación peritoneal. El signo de Aron, dolor epigástrico cuando se comprime el punto de McBurney, también en apendicitis. El signo de Chauvert, ausencia de matidez hepática, perforación de víscera hueca. Y el signo de McBurney es dolor cuando se comprime el punto de McBurney en la apendicitis aguda. Muchas gracias.